Hola, bienvenidos y muy buenos días. Aquí mi nombre es el licenciado Fabio Pereira Segovia y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Si quieres aprender un poquito de lo que es el entrenamiento de la fuerza para la hipertrofia muscular, quédate viendo este video. Le agradezco de antemano el poder prestarme un poquito de atención. Vamos a comenzar con un tema muy importante, ¿no? Primero que nada, ¿qué es la hipertrofia? Sabiendo instancias que todos necesitamos, y hay muchos estudios e investigaciones acerca de este tipo de- de temas, como es la hipertrofia muscular, cuando nosotros vamos al gym, cuando practicamos un deporte, cuando nosotros realmente queremos aumentar nuestra masa muscular, necesitamos saber en sí cómo poder entrenar, cómo poder llevar a esa masa muscular el aumento de las fibras. Pero para todo esto necesitamos saber en cierta manera y científicamente que existen términos o metodologías en las cuales nos ayudan a llegar a este procedimiento. Si nosotros vamos a un gimnasio o a practicar un deporte sin entrenamiento previo, podemos llegar a lastimarnos y tener una lesión grave. Por lo consiguiente, este tutorial nos va a llevar a saber un poquito de lo que es la hipertrofia, sus metodologías, la forma de la enseñanza y cómo vamos a estar. En primera instancia, como vemos, tenemos lo que es en sí la definición de lo que es una hipertrofia. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? En este tutorial vamos a ver que es un tema de las ciencias fisiológicas para aplicar en el ejercicio. Se refiere al aumento del diámetro de las fibras dentro de los filamentos. Para saber todo esto necesitamos saber cómo se componen los músculos, cómo están constituidos las fibras, qué son las actinas, las miocinas y los mecanismos responsables para llevar a cabo lo que se llama la contracción muscular. Para todo esto también vamos a ver los mecanismos que son responsables de esta hipertrofia, como son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Todos estos mecanismos nos ayudan a un crecimiento de nuestra fibra muscular, es decir, al aumento del músculo. En esta presentación vamos a tener el objetivo de analizar con mayor profundidad estos tipos de conceptos y dar obtener una definición exacta de lo que nosotros llamamos hipertrofia, qué factores también les influyen y hasta dónde están llegando este tipo de investigaciones o procesos de investigación, los cuales nos conllevan a un mejor desarrollo día a día, al entrenamiento, a poder aplicar esas ciencias de la tecnología aplicadas al deporte, a las ciencias de la hipertrofia, a las ciencias musculares. En la siguiente vamos a ver y comenzando en sí lo que es una contracción muscular. Aquí llamamos contracción muscular en sí es cuando se produce un estímulo en los miofinamentos de la actina y miocina, se atraen las microfibrillas y que es decir que se acortan. En consecuencia, las bandas H y las bandas I se acortan y los miofilamentos de la actina se acercan hacia el centro de la banda. Como vemos directamente en la pantalla, estos filamentos se llaman sarcómedos y todos los estructuras musculares se hacen más cortos. Cabe señalar que los sarcómedos se acortan en cada contracción, pero los miofilamentos mantienen su longitud habitual. Cuando sobreviene la relajación de los miofilamentos, se separan y la fibra se alarga. Como bien vemos en la pantalla, tenemos lo que son la línea Z, cómo se componen los sarcómedos, la actina, la miocina, y al momento de la contracción muscular, ambas entran dentro de la banda A, ocasionando que esta contracción exista un movimiento. Ese movimiento nos ayuda a hacer la contracción y tener una rotación en el músculo. A todo esto vemos que también se compone por un sarcolema, un mitocondrias, biofilamentos, fibra, núcleo, tubulócilos y un retículo sarcoplasmático. Todo esto nos ayuda a que esta contracción muscular nos ayude a hacer ejercicio o llevemos a una hipertrofia. También vamos a hacer un poco de historia, ¿no? ¿De dónde proviene este término o hacia dónde se dirige? Uno de los primeros investigadores de este componente es Leigh McDonald,
que en 1998, en su libro The Carbonic Diet, hizo ese tipo de señalamientos. Señaló que había 4 mecanismos que podían ser íntimamente implicados en la hipertrofia, como son la tensión, las contracciones excéntricas, una respuesta hormonal y un trabajo metodológico, sobre todo el metabólico. Un poco más tarde, una década más, Brad Schoenfeld realizó una nueva revisión del tema. ¿Y qué es lo que llevó a esto? En su libro The Mechanics of Muscular Hypertrophy y la aplicación de la resistencia en el entrenamiento. Este trabajo influyó mucho en que los mecanismos ya conocidos se convirtieran en lo que es una tensión mecánica, un estrés metabólico y un daño muscular. ¿A qué vamos con todo esto? Porque es importante saber de dónde proviene y cómo hace la flexión. Nosotros estamos compuestos de células, organismos, músculos, huesos, y con todos ellos hacen una contracción muscular que nos ayudan a ejercitarnos, movernos, tener un movimiento elocuente, ¿no? Tener una coordinación, una resistencia, y todo esto de la contracción muscular tenemos que saber directamente cómo se compone nuestro músculo, cómo es que las bandas son fibras que van agarradas de la mano, van haciendo el proceso de adaptación, unas entran, salen y vuelven a contraerse, con la finalidad de que el músculo vaya haciendo ese tipo de movimiento. Ahora bien, tenemos un crecimiento muscular y mecanismos celulares que nos ayuden a estos. Para ir separándolos, vamos a ver qué son cada uno de ellos. Vamos a ver que las células satélite, como bien sirven de reservatorio en los mionúcleos de estos tipos de membranas o de células, que son cruciales para el crecimiento muscular. Como bien vemos en la pantallita, tiene un ciclo y un proceso en el cual este tipo de células satélites nos ayudan a que el músculo, cuando se atrofia o cuando tiene una interacción o una falla muscular, nos ayuda a que se regenere, ocupando las células del músculo dañado y tapando como un orificio hacia el músculo dañado. También hay que tomar en cuenta que la matriz celular es una matriz que nos ayuda como soporte estructural, que es necesario para que el músculo crezca dentro de esta y no se vaya a distorsionar. También un mecanismo celular es la síntesis de proteínas, que es el aumento de la síntesis de proteínas a nivel molecular. Es una respuesta al estrés mecánico experimentado durante el entrenamiento de alta intensidad. Como bien vemos, tiene un procedimiento desde el momento que el factor de liberación reconoce el cordón que para el ARNM, separa a lo que es la liberación de la proteína, lo que hace que esta proteína se libere hacia la cadena proteica, y a su vez el ribosoma se separa y libera el ARNM. Lo que hace esta síntesis proteínica volver a reconstruir y volver a generar nuevos organismos. El proceso de regeneración celular, como bien lo mencionamos en las células satélites, nos ayuda a que las microlesiones que tiene el músculo inicien un proceso de reparación durante la fase de recuperación. Este es donde entra en juego el intracardio mecanismo de regeneración que facilita el crecimiento de las células musculares a nivel celular. Estos procesos o este tipo de crecimiento muscular es importante que lo sepamos, porque con esto nos lleva a diferentes etapas del músculo, ir sobreviviendo cómo vamos a ir viendo, pero también no solamente es saber el crecimiento y el mecanismo celular, sino porque también hay vías importantes que nos ayudan a todo este procedimiento, en las cuales tenemos las principales vías, que son la vía mTOR, la vía MPK y la vía IGF, que es la combinación de estas dos vías. ¿Cuáles son las dos vías más importantes? En la vía mTOR tenemos que es una proteína específica sumamente importante en los procesos anabólicos de nuestro cuerpo. Es la encargada de la renovación diaria de proteínas, así como el desarrollo del tejido muscular y un aumento de la actividad metabólica. Esta vía nos ayuda a la regeneración prácticamente de todas nuestras proteínas.
Caso contrario, que es la otra vía, la AMPK, esta regula principalmente el metabolismo y es la encargada a nivel celular de activarse en los momentos de estrés oxidatorio, de ácidos metabólica y prácticamente nos ayuda a que cuando nuestras células necesitan nutrientes, nos ayudan a regenerar energía, como son la glucosis, la beta-oxidación y la fosforilación oxidativa. Prácticamente una genera lo que es la ayuda del tejido muscular y el aumento de la actividad metabólica creando proteínas, y la otra, cuando hay oxidación en nuestro cuerpo, nos ayuda a generar nutrientes que nos ayuden a quemar la glucosis, la beta-oxidación y la fosforilación. Ahora, la otra vía es un complemento de ambas en la cual nos ayuda o estimula el crecimiento celular y la regeneración misma, que van de la mano, como vimos en las láminas anteriores, que nos ayudan al crecimiento muscular y ayudan a los mecanismos a solventar. Teniendo las células satélites alrededor, regeneran los músculos, no hay atrofia, sino al contrario, van regenerando cada día más. ¿Ok? También ahí es importante hablar acerca de lo que son las adaptaciones estructurales del músculo esquelético. Hay que saber de buena manera qué son las adaptaciones. Una adaptación es el cambio físico que ocurre en el músculo esquelético como resultado del entrenamiento y la actividad física regular. Como bien vemos en las láminas, existe la parte de lo que es el hueso, el tendón, existe la fascia muscular, lo que está compuesto en las células musculares, cómo está compuesto todo el músculo en la forma estructural, llámese del músculo esquelético. ¿Qué nos ayuda a estas adaptaciones? ¿Qué hace nuestro cuerpo para adaptarse? Primero que nada, tenemos que el músculo para adaptarse existe lo que es la hipertrofia muscular. Ya empezamos a hablar un poquito de lo que es nuestro tema central, que es el aumento del tamaño y la fuerza muscular. Esta adaptación nos ayuda directamente a que el músculo crezca y tenga una mayor fuerza y adaptabilidad a nuestra gente. También tiene una adaptación que tiene esta parte, es la síntesis proteica, que es la producción de proteínas para el crecimiento muscular. No olvidemos también la expresión genética, es la regulación genética para adaptar de forma muscular nuestro organismo. También una adaptación que tiene nuestro cuerpo es la densidad de los mitocondrias, que es la producción de nuestra energía. ¿Okay? También la vascularización, esta nos ayuda al suministro de oxígeno en nuestros nutrientes. Todas esas adaptaciones estructurales que el músculo tiene nos ayudan a que el músculo se regenere, se reproduzca, tenga proteínas, exista lo que es la síntesis proteica. Todo esto también depende de nuestros genes. Todos estos cambios físicos que ocurren dentro del músculo esquelético es el resultado, como bien lo mencioné, de un entrenamiento y una actividad física regular. Las personas que son sedentarias tienden a tener una menor adaptación estructural y el músculo, en lugar de aumentar, tira a decrecer y en ocasiones atrofiarse. ¿Qué significa la palabra atrofiar? Que el músculo no tenga fuerza, que esté blando, que realmente nos lleve a tener hasta problemas de salud. ¿Ok? Bueno, tocando ya en la forma de células, estructura esquelética, cómo está compuesto nuestro músculo, a lo que nos referimos, vamos a tocar también el tema importante, las isoformas. Las isoformas están dentro de las fibras musculares, que son los productos proteicos distintos creados a partir de un mismo gen. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gen que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo se crean isoformas diferentes, haciendo combinación de nuestros genes con diferentes tipos de proteínas. Hay un término que se utiliza últimamente que se llama el splicing proteico o alternativo, que se extiende en la transcripción de un gen. Esto puede hacer la combinación de varios exones con distintas proteínas, lo que nos genera otros tipos de proteínas o isoformas, las cuales nos ayudan en diferentes maneras dentro del organismo. El entrenamiento de la fuerza, como tocamos el tema que hemos visto, se ha convertido en una forma de ejercicio cada vez más popular, como les mencionaba,
Cada vez son más las personas que vamos al gimnasio, ya sea por la escultura física, unos para generar músculo, otros por salud, otros por cuestiones de verse bien, pero todos tienen mayormente el mismo objetivo, ganar masa muscular. Ahora bien, ¿qué es lo que importa? Los músculos responden al rendimiento de la fuerza según su isoforma que tenga en cada individuo, es decir, cada gen de cada individuo es diferente, por lo consiguiente, la genética es también algo muy importante o juega un papel muy importante dentro de nuestros organismos y nuestra fuerza muscular. Las isoformas de fibras musculares se clasifican dependiendo de la cadena pesada de miosina. Actualmente existen tres tipos de grupos de fibras musculares o de isoformas musculares, las cuales tienen el tipo 1 y el tipo 2, ya sea A o B, dependiendo de si es de alta intensidad o rápido o si son de lenta. También existen las fibras musculares híbridas. Como vemos en la lámina, tenemos correctamente cómo se van comportando las isoformas o las alternativas, como bien lo vemos, que los productos proteínicos junto con el gen van cambiando según el axioma o el exón que vamos haciendo y vamos teniendo diferentes tipos de combinaciones o de isoformas musculares, que esto es lo que nos ayuda a la creación de fibras o nuevas células dentro de nuestro organismo. ¿Ok? Bueno, en la parte más importante, vamos a ver un poquito para entender por qué es importante que nuestras fibras o nuestras isoformas nos ayudan a tener una mejor masa muscular. ¿Ok? A continuación, vamos a ver estos tipos de isoformas que nos ayudan. Como bien lo mencionaba, el tipo 1. ¿Qué significan las fibras de tipo 1? Son conocidas por su velocidad de contracción más lenta y su mayor resistencia a la fatiga. Son parte integral de las actividades centradas en la resistencia. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que su velocidad de contracción es lenta y su resistencia es mayor a la fatiga. Las tipo 2X o 2B, como se le conoce, poseen las velocidades de contracción más rápidas dentro del espectro de fibras musculares, pero se fatigan rápidamente, beneficiosas para movimientos cortos y explosivos. Y el otro tipo, el tipo de fibra 2A, representa una categoría intermedia, exhibiendo velocidades de contracción más altas que las fibras tipo 1, pero con una mayor resistencia a la fatiga en comparación con la de tipo 2X. ¿Qué quiere darnos a entender todo esto? Como bien mencionábamos, estas son las principales isoformas que nosotros como seres humanos tenemos, porque existen estudios también que hay isoformas de animales que han tenido una mayor velocidad, por ejemplo, como el leopardo, como el toro, como el tipo de la fortaleza de un oso. Vemos que hay isoformas de fibras musculares mucho más fuertes y todo también depende del gen. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver del tejido muscular? Como bien vimos, vuelvo a agrandar un poco la pantalla y tenemos que las fibras de tipo 1, que son la glucosa y ácidos grasos, su velocidad de contracción es lenta, su diámetro es pequeño, su resistencia de fatiga es alta, su fuerza de contracción baja, la capacidad de hipertrofia es de 0 patatero y su cableado neuronal es pequeño. Número de capilares son muchos, su reserva de glucógeno está hasta el máximo, es igual que sus mitocondrias, y su hemoglobina es alta. ¿Qué deportes podemos hacer allá? Son mayormente deportes de alta resistencia, como son el maratón, triatlón, ciclismo, trail, esquí de fondo, aquellos deportes que nos lleven a llevar a una resistencia mayor. ¿Qué pasa con las de tipo 2? Ahora, las de tipo 2, como vemos en el A y en el B, una es de glucógeno y ácido láctico y la otra es de fosforocreatina. Las de tipo A, como la tipo B, su contracción es rápida. Su diámetro ahí varía un poco. Las de A son medianas y las de tipo B son grandes. En la resistencia de fatiga, la de tipo A es moderada y las de tipo B son bajas. Su fuerza de contracción, las dos son de alta a muy alta y la capacidad de hipertrofia es mayor, es muy alta.
Estas tienden a aumentar más la masa muscular. Su cableado neuronal es grande a muy grande y su número de capilares son pocos a tener casi nada, las del tipo B. ¿Por qué? Porque se hinchan más, o sea, se inflaman más o se contraen más. Las reservas de glucógeno y grasas son bajas a cero y las mitocondrias prácticamente van de medias a muy pocas. Su mioglobina es media y baja. ¿Qué deportes vamos implicados en los tipos 2? Mayormente son deportes de reacción. Son deportes que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, las del tipo A tienden a evolucionar como el tipo 1, tipo 2 según el deporte mayoritario. Las de resistencia, por ejemplo, como fondo, al principio comienza con un determinado ritmo y se van adaptando a una resistencia a terminar con una fuerza explosiva o viceversa. Las de tipo B son las de mayor fuerza y velocidad muscular, como son buceo, saltos, sprint, el fútbol americano, béisbol, levantamiento de pesos. Son reacciones que tenemos en segundos. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque vamos a entrar un poquito más a lo que son el tema primordial, que son las fibras musculares, el entrenamiento de la fuerza dentro para llegar a la hipertrofia. ¿Ok? Bueno, vamos a definir un poco ya en concepto y entrando a lo que es la hipertrofia muscular. Tenemos el prefijo hiper, que significa alto, superior, exceso, mucho. Y la parte de trofia, que es el desarrollo, la forma, el tamaño. Tenemos como una pequeña definición que la hipertrofia muscular está definida actualmente como el crecimiento del tejido muscular que abarca una variedad de cambios fisiológicos que mejoran la capacidad del músculo para funcionar y desempeñarse. También tenemos que es el aumento del tamaño y número de microfibrillas. ¿Qué significa esto? En el núcleo de la hipertrofia se encuentra el aumento del tamaño del número de microfibrillas musculares. Los componentes contráctiles de las fibras musculares son formados por filamentos de actina y miosina. Toda esta hipertrofia nos define que prácticamente existe con un núcleo y se componen de fibras musculares llamadas actina y miosina. Tienen un proceso adaptativo, la hipertrofia tiene un proceso adaptativo como vimos anteriormente. El proceso de adaptación de la misma célula no es indicativo de una condición patológica, sino más bien de una respuesta adaptativa a demandas físicas como el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento a un mayor número de repeticiones o mayor número de formas de cómo hacer para que el músculo se inflame. ¿Ok? Volviendo un poquito más al tema, tenemos también que definir qué es la hipertrofia y la hiperplasia. Hipertrofia, como bien hemos investigado y han hecho muchos estudios, tenemos que es el crecimiento del tejido muscular y abarca una gran variedad de cambios fisiológicos que me ayudan a la capacidad del músculo para funcionar y tener un mejor desempeño. Ahora bien, la hiperplasia. Hay muy pocos estudios y no todos los seres humanos llegan a tener esto. Mayormente se da mucho en los animales que en los seres humanos. ¿Por qué? Porque se refiere a la regeneración de nuevas miofibras. Y evidentemente eso podría concluir a un aumento del tamaño muscular. Pero ¿qué significa esto? Como bien vemos en pantalla, la parte de la hipertrofia es que nosotros tenemos un menor número de tamaño celular, pero existe mayor liberación de fibras. Son más grandes y hay mayor daño muscular. Nuestra célula, al tener o al ser hiperplasia, ¿qué hacen? Disminuyen el tamaño, pero tienen mayor número de liberación. Se concentran más en nuevas miofibras, crean más. Esto se les llama como a las personas que son superdotados, que en ocasiones genéticamente tienen la facilidad de crear, sin hacer mucha fuerza o mucho ejercicio, a crear músculos más grandes, sin necesidad de meterse a un entrenamiento aplicado a una hipertrofia o una fuerza muscular en concreto. Todo esto
es importante saberlo porque tenemos que saber y diferenciar entre una hipertrofia, una hiperplasia, cuando tenemos esta parte y sobre todo en la parte de los tipos de hipertrofia que podemos llegar a presentar. Mayormente hay tres tipos, pero aquí vamos a mencionar dos que son las dos más importantes. La hipertrofia sarcoplástica, plasmática, perdón, que es la que busca generalmente las personas dedicadas al culturismo o al fisiculturismo, las cuales tienen como prioridad aumentar la masa muscular, pero no aumenta necesariamente la fuerza. Precisamente este tipo de hipertrofia se produce de mayor tamaño en la célula, lo que hace que los músculos aparezcan dentro de, de los hinchados, como se le conoce a la fuerza muy muscular, pero no tienen nada de fuerza. Prácticamente inflaman el músculo. Ahora, la otra hipertrofia sarcomédica o miofibrilar es casi todo lo contrario. Se produce cuando aumenta el tamaño del material contráctil de la célula. Aquí ya es más hacia adentro. Es un aumento que produce como consecuencia de la ganancia de fuerza y un aspecto mayor a la rocacidad, es decir, quedar más duro, más contráctil. Ese tipo de hipertrofia buscan atletas que entrenan deportes de fuerza como halterofilia, powerlifting o strongman, que son prácticamente deportes de alta intensidad, pero que necesitan una fuerza dentro del músculo. Como vemos en pantalla, la hipertrofia muscular y la hipertrofia sarcoplasmática es diferente. Tenemos que la hipertrofia miofibrar, el músculo son más fuertes y densos y miden más fibrillas. La hipertrofia sarcoplasmática, prácticamente el músculo está inflado, tenemos menos miofibrillas y están muy esparcidas. Prácticamente, como nosotros decimos, tienen fuerza o está inflamado el músculo, pero no tiene necesariamente fuerza o mayor número de microfibrillas que nos ayudan a tener más resistencia. Otro tipo de situaciones que hemos visto, factores que llegan a influir en la hipertrofia muscular. Estos factores, como son la tensión mecánica, el estrés metabólico, el daño muscular y el equilibrio nutricional, son factores que influyen directamente a lo que son la hipertrofia muscular. ¿Por qué entendemos como tensión mecánica? Es la capacidad de infligir daño muscular desencadenado a una respuesta inflamatoria que facilita la liberación de factores de crecimiento fundamentales para el desarrollo muscular. La tensión muscular viene siendo todo lo que nosotros contraemos, ya sea doblar un dedo, hacer una mancuerna, todo más. También el otro factor importante es el estrés metabólico. La importancia del estrés metabólico es beneficioso para maximizar la ganancia de la masa muscular. No debe perseguirse a expensas de la tensión mecánica, ya que esta última considera un factor más crítico para la hipertrofia. La última, que es el daño muscular, puede ocurrir a través de un traumatismo localizado durante el entrenamiento de la fuerza, donde los sarcómeros más débiles tienden a alargarse y a romperse y no regresan de manera uniforme. ¿Qué hace esto? Lo lleva a una deformación de la membrana y alteraciones de la homeostasis del calcio, porque ayudan a tener una mayor ruptura de la membrana y activación de los canales inducidos. Pero todos estos factores es importante si también no tenemos un equilibrio nutricional. Podemos tener una buena tensión mecánica, podemos tener un estrés metabólico que nos ayude a ganar masa muscular, podemos no sufrir daño muscular que nuestro cuerpo está bien, pero todo eso depende de que nosotros tengamos un equilibrio nutricional. Este juega un papel esencial, siendo que fundamentalmente una dieta bien equilibrada satisfaga las necesidades nutricionales individuales para optimizar los resultados de la hipertrofia y promover un crecimiento muscular óptimo. ¿Okay? Tenemos que, ya vimos los factores, ya tenemos los tipos de hipertrofia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con la hipertrofia? Ahora existen tipos de entrenamiento. Científicamente ya existen estudios que nos llevan a lo que son los tipos de entrenamiento para entrenar lo que es la hipertrofia muscular. Existen tres tipos: el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la hipertrofia y el entrenamiento de la resistencia. Estos tres tipos de entrenamiento nos ayudan a ir viendo o ir aumentando la masa muscular en diferentes tipos de forma, como bien dice su pequeña definición.
El entrenamiento de la fuerza es un enfoque en levantamiento de pesas y resistencia progresiva para estimular el crecimiento muscular. La hipertrofia son series y repeticiones específicas destinadas a maximizar el tamaño y la fuerza de los músculos. Y la resistencia es la que tiene mayor capacidad de realizar durante más tiempo un esfuerzo físico. Existen dos tipos de resistencia, la aeróbica y la anaeróbica. Estos se van convirtiendo. Es importante saber de estos tres tipos para que nosotros cuando nosotros entremos a un gimnasio o practicamos un deporte, sepamos qué tipo de entrenamiento vamos a practicar. ¿Ok? Vamos a ver unas diferencias esenciales. ¿Qué debería entrenar? Como dice la imagen. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Una fuerza, hipertrofia o una resistencia? ¿Cuántas repeticiones? ¿A qué se debe? Si yo entreno el trabajo de fuerza, tiene una finalidad de aumentar nuestra capacidad de vencer mayor peso. Mediante el trabajo de fuerza podemos aumentar nuestra 1RM, es decir, nuestra repetición máxima. Esto produce porque nuestro cuerpo desarrolla mayor capacidad de estimulación contráctil en el músculo. Este método de entrenamiento deberíamos realizar ejercicios donde realicemos con mucha carga, con un número de repeticiones muy bajo, con una intensidad mayor al 85% de nuestro 1RM. Como vemos en la imagen, la fuerza, tenemos fuerza, luego la hipertrofia y luego la resistencia es muy baja. En la hipertrofia, ¿qué hacemos? Nuestro objetivo principal también es aumentar o el desarrollar las fibras musculares mediante la reposición fibrilar. Esto aumentaremos el volumen mediante un aumento de fibras musculares y la recomposición fibrilar. Se trabaja con ejercicios con cargas altas, pero sin superar el 85%, ni por debajo del 67% de nuestra 1RM. Esto es importante saber, tener en cuenta que el trabajo de hipertrofia debe ir acompañado con un trabajo de fuerza para que haya una progresión. Vemos la imagen que la hipertrofia, a un mayor número o a una menor carga, tenemos una mayor hipertrofia. Fuerza va acompañada junto con la misma, pero va aumentando nuestra resistencia hasta que lleguemos a un trabajo de resistencia, que este podemos decir que es la capacidad de aguantar más tiempo el esfuerzo físico. Este trabajo nos ayuda a desarrollar mayor repeticiones, mayor número pero a un menor peso. Como vemos en la imagen, prácticamente tenemos una resistencia mayor, se nos atrofia, se nos hipertrofia el músculo, pero tenemos muy poca fuerza. Es decir, metemos más repeticiones, menos peso y el músculo llega a hipertrofiarse de la misma manera como tenemos que saber. Como les mencionaba, tenemos que aprender a saber qué es lo que queremos llegar a conocer de nuestra hipertrofia y nuestro entrenamiento. Un punto importante del entrenamiento que vamos a ir viendo y ya entrando al tema central, el entrenamiento de la fuerza para la hipertrofia. Ese entrenamiento de la fuerza, que es más que el aumento de la masa muscular y mejora nuestro rendimiento. Con estos ejercicios nos ayuda a que la resistencia, la hipertrofia y la fuerza se compacten en uno solo y nos ayuden a regenerar o a entrenar nuestro músculo de una manera más saludable. El entrenamiento de fuerza tiene que ver más con el rendimiento físico que con la estética. Por eso es un método de entrenamiento recomendado para deportes como el Powerlifting, Fitness Funcional y el Strongman. En los vencedores decide la fuerza y no por la apariencia. Como hemos bien visto y hemos hablado anteriormente, la parte no significa que al tener un músculo grande o que mida unos 50 centímetros, significa que yo tenga una fuerza interna o que mi músculo tenga fuerza. Puede tener mayor crecimiento, pero eso también depende también de las sustancias, depende de muchos factores que nos ayudan a poder inflar el músculo, pero no significa que nuestras fibras tengan una mayor fuerza. Tenemos también los principios del entrenamiento de la hipertrofia, de la fuerza. Para poder entrenar la hipertrofia hay que tener ciertos principios, como el principio de la progresividad, el principio de especificidad, es decir, ser más específicos a donde yo quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, el principio de la continuidad, tener también el principio de la repetición, el de la progresión, el principio de la sobrecarga, el de multilateralidad, supercompensación y sobre todo un principio muy importante, el principio de periodicidad. Este tipo de principios nos ayudan a tener en cuenta que nuestro entrenamiento, nuestra fuerza,
llegamos a una hipertrofia sin llegar a un fallo muscular, sin que nosotros nos lastimemos, sin que se haya lesiones, sin que haya nada. Estos principios nos ayudan directamente a ir graduando nuestro entrenamiento e ir subiendo de acuerdo a nuestros avances y sobre todo, como decía, a nuestra periodicidad. Que este es algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de plantearnos y crear este tipo de entrenamientos. Como bien lo mencionaba, ¿qué es la importancia del entrenamiento, de la fuerza? ¿Cuál es la importancia? Evitar las microlesiones musculares. Este tipo de importancia nos ayuda a realizar ejercicios de fuerza, lo que pasa con un paso crucial al crecimiento del músculo sin llegar a lesionarlo. También tenemos lo que es el volumen o proceso de regeneración celular. El cuerpo responde a estas microlesiones iniciando un proceso de reparación durante la fase de recuperación, facilitando que el crecimiento de los músculos aumente día con día. Y como vimos, el aumento de las síntesis proteíticas, el aumento del tamaño de las fibras y en consecuencia de la masa muscular. ¿Estamos? Ahora bien, entramos a un tema muy importante, la planificación y programación y periodización de la hipertrofia. Como mencionaba, hay estudios que ya se hicieron directamente. Uno de ellos fue realizado por el ISEF en 2013, donde van planteando diferentes tipos de métodos o estructuras o procesos que van teniendo objetivos, una estructura, una metodología, un plan, un control prácticamente. A esto es lo que se nos refiere planificación. Por otro lado, existe la programación, que es una fase en la cual determinamos como un tipo de organización a lo que vamos a ir haciendo, distribuyendo tiempos, distribuyendo en criterios, las teorías de cómo poder practicarlo sobre el entrenamiento. La priorización prácticamente viene siendo la secuencia y la temporalización de estos tipos de la programación. ¿Qué tanto voy a hacer? ¿Cuántos son los tiempos? ¿Qué volumen? ¿Qué intensidad? ¿A cuánto es lo que voy a ir manejando? Y por último se llama la prescripción. Es donde se concentran todos y cada uno como la planificación. Primero planifico cuál es mi objetivo, cuál es mi estructura o mi proceso. Luego hago mi programación, cuántos días, a qué se lleve, cuántas veces lo voy a hacer, una secuencia. Y después voy a una periodización, hago una estructura de tiempos en base a los contenidos que voy entendiendo. Y por último, la prescripción, que es el conjunto de todos estos, en las cuales me ayuda a tener un programa o un plan de entrenamiento. ¿Ok? Entrando un poquito a fondo de esto, vamos a ir viendo lo que son las fases de la priorización de la hipertrofia. Tenemos que se dividen en 4, que son las fases del macrociclo, que establecen metas generales para el programa de entrenamiento a largo plazo, como son un año, mesociclos, que son las que se dividen en macrociclos en diferentes etapas cortas, pero con objetivos específicos. Llámese meses, llámese trimestres, cuatrimestres. En los microciclos diseñan estructura de manera semanal. Es lo que voy practicando a la semana, evolucionando día con día e ir aumentando mis cargas musculares. Y por último tenemos lo que son las sesiones. Estas sesiones se llaman o se entrenan, es una estructura diaria de entrenamiento. Se realizan con descansos dentro del mismo entrenamiento sin llegar a la fatiga muscular. Como vemos en la imagen, tenemos una temporada que se compone prácticamente de toda esta periodización. Si yo me dedico precisamente, que vamos a ver ejemplos, a jugar béisbol, voy a tener que estar preparándome para una temporada regular, que son, hablando de grandes ligas, más de 160 partidos. En la Liga Mexicana estamos hablando de 120. Por lo siguiente, tengo que planificar cuál va a ser mi macrociclo, cuál va a ser mi objetivo, mi mesociclo, mes con mes, mi microciclo, que ir entrenando y mis conceptos o mis sesiones diarias, ir desarrollando cada uno. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo todo esto, puedo agarrar un plan de entrenamiento en los cuales me dicen que existen ya metodologías. Estas metodologías existen principales autores que nos mencionan de cómo irse
entrenando o cómo poder realizar el entrenamiento. Tenemos el principal tema o el principal investigador, Bompa, que nos dice que la instrumentología es en base a fases. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene que ir desarrollando fases, como vimos anteriormente, de un tiempo, ir en bloques, ir aumentando de acuerdo a como nosotros vayamos subiendo. Fase 1, fase 2, fase 3, de acuerdo a lo que nosotros vayamos dando entrenamiento. De igual manera, Gometti, que es otro de los principales, nos dice que es en la alternancia de métodos, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nos toca hacer fuerza, que nos toca hacer resistencia, que nos toca ir variando. Ahora, por Likin nos dice que es de forma no lineal, es decir, de forma piramidal, ir aumentando de acuerdo a como nosotros vayamos subiendo. La de Tribound, que nos dice que son en bloques, primero entreno una parte, luego entreno la otra, y así nos vamos con toda la hipertrofia muscular, ya sea tren inferior, tren superior, hacia arriba. Scholl, que es uno de los más recientes, nos dice que su plan es de maximizar o hipertrofiar al máximo de la 1RMX, es decir, que su máximo haga mayor repeticiones para que aumente la forma de la hipertrofia. Y Jim Stoppani dice que, da igual que Gometti, de alternar los métodos, pero ¿qué es la diferencia entre uno y el otro? Que si yo hice fuerza, resistencia en una semana, pues yo me los alargo. Una semana voy a hacer resistencia, una semana voy a hacer fuerza, una semana voy a hipertrofiar, y todo esto nos ayuda a hacer. También hay que tener en cuenta que el entrenamiento de la fuerza se enfoca en levantamiento de pesas y una resistencia progresiva, igual que el entrenamiento de HIITs, que son ráfagas de alta intensidad en periodos de descanso cortos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para tomar esta metodología y poder hacer nuestro plan de entrenamiento. ¿Ok? Bueno, viendo, ya entrando y poniendo qué es nuestra hipertrofia, a qué se debe, qué es el aumento, cómo podemos llegar a los planes de entrenamiento, cómo generar un programa. Tenemos también unas variables de entrenamiento en las cuales nos ayudan a hacer mayor volumen, más series, más repeticiones, tener mayor intensidad y mayor número de recuperación. Como vemos, el desarrollo, hay que tener en cuenta que estas variables nos ayudan a poder regenerar y que el músculo no llegue al fallo muscular, ni mucho menos llegue a lesionarse. Tener en cuenta que una buena nutrición, un entrenamiento riguroso y una recuperación muscular nos ayuda a que el entrenamiento nos beneficie, en lugar que nos atrofie, nos beneficie a generar mayor masa muscular, mayor fibra muscular, y evitemos con ello lesiones, para con ello tener una buena salud. En ocasiones, como no hemos tocado temas, que esos son temas importantes, cómo influye el sistema nervioso central, el periférico, las adaptaciones que tienen las cardiovasculares, los ejercicios que es metabólico, el sistema endocrino, el sistema nervioso, que es uno de los principales temas que se deben de tocar dentro de una hipertrofia, dado a que el sistema nervioso central es el que conlleva este tipo de estímulos para reaccionar y se contraigan los músculos, ya sea de una forma rápida, lenta o semilenta, de acuerdo al estímulo que nuestro cerebro le mande a nuestro sistema nervioso, para que nosotros podamos reaccionar a lo que es el entrenamiento. Saber cuánto podemos levantar, saber hasta qué momento poder llegar a nuestro 1RM sin llegar a lesionarnos. ¿Ok? Tocando un poquito ya, vamos a ver un ejemplo de cómo sería un programa, por ejemplo, como les mencioné, de entrenamiento de fuerza en el béisbol. Como les dije, un beisbolista tiene que tomar en cuenta que tiene que dividirse en priorización. Puede ser 3 tipos, de acuerdo a lo que se llama. Puede ser lanzador, receptor, bateador, infielder o fielder, pero cada uno tiene su diferente tipo de entrenamiento. No voy a hacer lo mismo siendo yo un lanzador que un catcher, que un receptor, perdón, y mucho menos que un entrenamiento de un jardinero o un fielder. Esos tipos de entrenamiento, como vemos en la imagen, son entrenamientos
El tipo de entrenamiento va a depender de lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero tener mi fuerza máxima, pero para ello, por ejemplo, mi tipo de entrenamiento para algo más sencillo, un entrenamiento para desarrollo muscular, puede ser combinado o combinado intramuscular. Una característica que puedo hacer es el engrosamiento de mis fibras musculares llegando a la hipertrofia o la hipertrofia a incremento sincrónico o el incremento sincrónico a activación de unidades motoras. O sea, todo esto va llevando a cómo la quiero aplicar. Puede ser un método de entrenamiento a mayor repeticiones en método pirámide o en método de intensidad y mayor intensidad. Como vemos, en la mesociclo 1, fase 1, tenemos que nos toca una carga general, que es entrenamiento con pesas. Luego tenemos carga especial, que es a lo que yo me dedico, lanzar con pelotas cargadas o con peso. ¿Cuántas repeticiones al día? Comenzando con el microciclo 1, luego me paso al mesociclo 1 con la fase 2, microciclo 2, aumento de la fuerza, igual en cargas, y vamos a ir terminando prácticamente con los mesociclos de la fuerza que nosotros tenemos, ir aumentando un mesociclo 2, fase 2, mesociclo 1, ir disminuyendo de acuerdo a si me voy acercando a la temporada regular o a la temporada que ya necesito estar activo, es mayor peso, al principio son mayor peso, menor repetición para agarrar fuerza muscular. Después voy haciendo parejura junto con mi especialización de un entrenamiento especial, ya que soy lanzador, más ahora tengo que bajar a menor peso, mayor repetición para mantener el músculo y me aguante toda la temporada. ¿Okay? Y vamos a finalizar con unos consejos. Esos consejos nos ayudan a que la hipertrofia sea eficientemente. Como hemos hablado, tener una nutrición equilibrada, un descanso de recuperación, un entrenamiento inteligente y una hidratación óptima nos ayudan a tener una hipertrofia eficiente, la cual este tipo de condiciones o consejos vamos a ir teniendo en cuenta al momento de ir entrenando, ya que existen también mitos y realidades sobre la hipertrofia muscular. Uno de los principales, el hombre versus la mujer. ¿Quién nos dice esto? Que realmente la hipertrofia muscular solo es posible en los hombres. Claro que no, igual en las mujeres. La realidad es que tanto hombres como mujeres pueden experimentar la hipertrofia muscular con el entrenamiento adecuado y la nutrición adecuada. Otro mito o realidad es el levantar pesas. El levantar pesas muy pesadas o hacer mucho volumen, como se les llama, sí logra la hipertrofia muscular, pero en realidad la hipertrofia muscular es hacer efectivo el número de repeticiones que se hace, pero también teniendo importancia la variación de peso, el número de repetición, la progresión y sobre todo la periodización. Nos dice que también que no es necesario que entrenemos todos los días, los 7 días de la semana, hasta con 4 sesiones que nosotros hagamos y hipertrofiamos bien el músculo, tenemos una buena sesión de entrenamiento. También nos dice que 2 a 3 series de descanso, entre 2 o 3 minutos entre cada serie de descanso, también nos ayuda a tener una mayor efectividad. Igual nos dice que no solamente a llegar al 80% y levantarlo más quiere decir que voy a tener mayor fuerza. No, es óptimo hasta un 80%, como bien lo hemos mencionado en otros estudios, o lo mencionamos anteriormente, llegar a nuestra una RM, que es nuestro 100%, con entrenarlo hasta un 80% nos llegará a una eficiente hipertrofia. Ahora bien, esto es importante, tener en cuenta que de 24 a 48 horas tenemos que darle a nuestro músculo lo que se llama la recuperación muscular. Es decir, que se regenere, que vaya teniendo una mayor capacidad de regeneración de nuestras células satélites que nos ayuden a generar proteínas, nutrientes, que tener una nutrición, nuestro sistema endocrino y metabólico nos ayuden a generar todo esto y desechar lo que realmente no nos sirve. Estos tipos de consejos, mitos y realidades pues tenemos que han llegado a ciertos avances y el conocimiento de lo que es la hipertrofia. Cada día hay más estudios, más
tipos de entrenamiento, se dosifican más las cargas, se entran más a lo que es la investigación muscular. Hoy día estamos en la parte intramuscular, que son células, ya son más entradas a microscopio, ya se puede ver cuando hay un daño severo en el músculo, cuando las membranas o cuando el mismo tejido se rompe. Todo esto ya sabemos porque la ciencia ha ido avanzando. ¿Cuál es la importancia de la investigación? Hemos visto que los mecanismos celulares y moleculares han ido en aumento y sobre todo las proteínas que nos ayudan a generar una síntesis y vías de transiciones, que son los principales estudios ahorita. Pero también tenemos que los estudios de investigación han ido enfocándose a la importancia de lo que es la nutrición, el descanso óptimo, la intensidad del entrenamiento, pero ya en fases de periodización bajo una metodología. Pero el futuro que estamos viendo ahorita y está yendo la investigación de la hipertrofia, prácticamente se viene yendo a lo que son a descubrir nuevos compuestos, estrategias de entrenamiento para que ayuden a potenciar el crecimiento muscular mediante el uso de suplementos, metodologías, planes de entrenamiento, que hagan que ayudemos a las células y a los músculos internos a que haya mayor hipertrofia sin llegar a lesión ni al fallo muscular. ¿Ok? Bueno, como hemos visto, ya hemos llegado al final. Tenemos muchas conclusiones, pero una de las principales conclusiones que nosotros debemos plantearnos que la hipertrofia muscular prácticamente nos ayuda a aumentar o es el crecimiento de nuestras fibras musculares y lograr una mayor fuerza en el músculo, tener mayor microfibrillas, tener una sensación de que nuestro músculo, nuestro cuerpo está bien fortalecido. Es el aumento del tamaño, el número y el aumento de microfibrillas musculares. El aumento se atribuye principalmente a las síntesis proéticas, como ya vimos, y llegan a ser específicas. También hay que tener en cuenta que tenemos las contracciones agudas, crónicas y periféricas, sistema nervioso central, que todos nos ayudan a tener un entrenamiento riguroso para inducir a una tensión mecánica, bien, sin llegar a un daño muscular. ¿Okay? Se ha identificado varias fuerzas. Como hemos visto, prácticamente la hipertrofia muscular ya existen formas de cómo entrenarla. Anteriormente, los investigadores asumían que al levantar mayor peso tenías mayor fortaleza, pero no significaba que llegabas a un plan de entrenamiento. El aumento de todas estas microfibrillas y el estudio ya de forma molecular nos ayuda a ver o a sintetizar cómo es que funciona nuestro organismo y nuestro músculo al momento de hacer cargas de trabajo, al realizar deportes. Ya existen las ciencias del deporte, ya existe la ciencia de la hipertrofia, ya existe la ciencia de la metodología. Todo esto ya nos ayuda a generar mayor entrenamiento y un óptimo desempeño en nuestro sistema neuromuscular, esquelético. Ya tenemos una mayor fuerza de reacción y todo. De antemano, pues yo les agradezco que me hayan prestado un poquito de atención y espero que les sirva esta información para llegar a un entrenamiento óptimo sin llegar a lesionarse. Como bien menciona, mi nombre es Fabio Pereira y espero que le haya gustado esto. Hasta luego.